Queremos encontrar la intersección del plano 2x menos 8, y más z es igual a 77 negativo, y la línea dada por la función de valor vectorial r de t. Primero escribamos las ecuaciones paramétricas. Para la línea dada por r de t observe como x o x de t es igual a negativo una vez t más negativo 1, o simplemente negativo t menos 1. Y de t es igual a 2t más 6. Y z de t es igual a 6t negativos. Más negativo 3 o negativo 6t menos 3. Ahora, antes de encontrar el plano de intersección, veamos esto gráficamente. Así que aquí vemos la gráfica del plano, así como la gráfica de la línea. Estamos buscando el punto de intersección, que es este punto rojo aquí, donde se cruzan el plano y la línea. Para hacer esto, sustituiremos las ecuaciones por x, y z en la ecuación del plano. Esto nos permitirá determinar el valor de t que corresponde al punto de intersección, y luego usaremos las ecuaciones paramétricas para determinar las coordenadas del punto. Entonces, a partir de una ecuación que contiene una variable, sustituyendo t negativo menos 1 por x, 2t más 6 para y negativo 6 menos 3 para z. Esto nos dará una ecuación que luego podríamos resolver para t. Entonces, realizando la sustitución, 2x serían 2 veces la cantidad negativa t menos 1 menos 8, y sería menos 8 veces 2t más 6. Y más z sería más la cantidad negativa 6t menos 3. Y esto es igual a 77 negativo. Y ahora distribuiremos y resolveremos t. Entonces aquí distribuiremos 2. Distribuiremos 8 negativos. Y aquí podríamos pensar en distribuir 1 positivo si es útil. Entonces tengo 2t negativos menos 2 menos 16t menos 48. 16t minus 48. Y luego menos 6t menos 3 es igual a 77 negativo. Combinando los términos similares, negativo 2t menos 16t menos 6t es igual a negativo 24t. Entonces tenemos 24t negativos. Y luego negativo 2 menos 48 menos 3 es igual a negativo 53. Entonces tenemos menos 53 es igual a 77 negativo. Sumando 53 a ambos lados, tendremos 24t negativos es igual a 24 negativos. Dividiendo ambos lados por 24 negativos, obtenemos t es igual a 1 positivo. Así que ahora sustituimos 1 por t en nuestras ecuaciones por x, y z podemos determinar el punto de intersección. Entonces x de 1 es igual a 1 negativo menos 1. Lo que equivale a 2 negativos. Y de 1 es igual a 2 veces 1 más 6, lo que equivale a 8. Y z de 1 es igual a negativo 6 veces 1 menos 3. Que es igual a 9 negativo. Lo que significa que el punto de intersección es el punto negativo 2,8, negativo 9. Negative 9. Volviendo a nuestro gráfico, acabamos de encontrar las coordenadas de este punto rojo aquí, que es el punto de intersección de la línea y el plano. Espero que hayas encontrado esto útil.